Moi bo curso para todos. Radio Municipal de Tui. Aquí telo todo. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este Estado de Derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones. Bueno, isto que están escoitando, que unha clara defensa das pensións públicas vai a servir de sintonía cada 15 días para darlle a benvida aos membros de MODEPEN, o Movemento de Defensa das Pensións e dos servizos públicos, que van a ter un oco aquí na nosa emisora, un oco quincenal en no que vamos a falar precisamente de pensións, de defensa das pensións, de defensa do sector público, de defensa dos servicios, de múltiples asuntos que hoxe vamos a repasar a modo xeral e que a partir de dentro de 15 días xa, cada 15 días teremos, bueno, pois de xeito puntual. Está connosco Alfredo Hernández. Alfredo, bo día, benvido. Hola, que hai, como estamos? Él es el coordinador de MODEPEN. Aquí no Baixo Miño está Antonio Pasarín. Antonio, bo día, benvido. Hola, bo día, gracias. Él é o informático, o que controla todo o asunto informático deste tema. Bueno, Alfredo, vamos a afrontar esta sección quincenal na radio para falar de moitas cousas, pero sobre todo para falar de pensións e de defensa de pensións, verdad? Sí, así es, efectivamente. Lo que pasa que, para estar bien informados, dentro del movimiento tenemos gente que está muchísimo más preparada que nosotros, y entonces lo que pretendemos es que ellos vengan aquí, o bien por teléfono, que nos vayan explicando pues cómo está el Pacto de Toledo, cómo está el tema de las residencias, cómo está, o sea, varios temas, ¿no? Cómo está el tema con los sindicatos, cuál es nuestra relación, qué pasa con los planes privados de pensiones. Entonces, iremos trayendo, o sea, este programa se tratará de ir trayendo a gente preparada dentro del grupo que tenemos para que nos vayan hablando de estas cosas y vayan, sobre todo va a ser un programa informativo, con lo que igual al final del programa daremos pie para que desde el público nos puedan hacer preguntas, pero no preguntas de asesoría fiscal ni de abogados. Claro, o sea, no que hay de lo mío, claro, que coticé 20 años, no de ese tipo. No. Efectivamente. Contestaremos a preguntas de cómo está la situación, cuál es nuestra relación con el gobierno, etcétera, etcétera. De eso se trata precisamente. Últimamente nos teñen preocupado moito coas pensións e debemos estar preocupados. Efectivamente. Tenemos que estar muy preocupados porque en estos momentos se nos vende por parte del gobierno como que hay una mejora de cara a nosotros, pero no nos dice la trampa. Entonces hay una trampa que es la que queremos ir sacando poco a poco, porque claro, hay cosas que retiran, dicen, no, esto como es el índice de sostenibilidad, lo han retirado, pero bueno, ahora han puesto otro que es lo mismo, pero con otro nombre. Pero en fin, todas estas cosas es las que queremos ir desarrollando, sobre todo para que la gente se vaya enterando de lo que está pasando, dado las circunstancias, que bueno, es un poco conflictivo ahora pues hacer presencia en la calle con manifestaciones, pues preferimos, ya que nos habéis dado esta oportunidad de poder utilizar la radio como medio de comunicación, pues vamos a utilizarla para informar a la gente. Antonio, a xente está moi necesitada de información, ¿verdad? Sí, está falta mucha información. O que pasa tamén es que moitas veces o que hai que facer es ler os documentos, porque toda a problemática das pensións non se pode resumir nun titular. Claro. Son temas complexos e para informarse hai que ler. Nos desta página web publicamos moitos documentos a opinión de tanto de MODEPEN como das plataformas de pensionistas do Estado. Entón, o que ten que facer a xente é leer. Iso sei que costa, sobre todo con los medios electrónicos non son moi doados para ler documentos, pero bueno, hai que facer un esforzo para informarse. Hai que facer un esforzo porque nadie vai regalar nada, Como non se pelexe,
Como non se pelexe e como non se este atento, nadie vai regalar nada, verdad? Desde logo que non. Agora estamos co tema do Pacto de Toledo, co que as leis que o Consello de Ministros enviou ao Parlamento, que nós estamos totalmente en contra, porque, inda que camuflan coa suba do IPC das pensións, do que non falan é do como se chama agora o intercambio, o índice de sostenibilidade que cambiaron o nome, e non falan tampouco dos plans privados de empresa que queren poñer en marcha, que é un primer paso para privatizar as pensións. Con lo cual, o futuro que nos espera é bastante negro se non loitamos para defenderlo. E aquí hai que ter claro que ou facemos nós ou nadie o vai a facer por nós, Sí. O Estado vai intentar aforrarse todos os cartos que poda. Hombre, a mí y al grupo que coordino, nos gustaría que este programa sirviera un poco como concienciación, porque los que estamos jubilados y los que estamos en el movimiento, que es la gran mayoría, pues ya estamos, ¿no? Esto es un problema que no va con nosotros, es un problema que con nosotros sí nos va por la lucha social que queremos desarrollar, pero sí efectivamente va con toda la gente joven y gente que está a punto de jubilarse. Entonces un poco lo que pretendemos con este programa es concienciar a esta gente para que se vaya informando y que pueda estar al día y que no le vendan la cabra. O sea que aquí nosotros lo que queremos es informarles y van a tener la ocasión y por eso queremos que nos llamen y pregunten. Pero repito, eso es muy importante. Non é unha asesoría, Non é unha asesoría. Precisamente me interesa moito algo que acabas de decir. E precisamente por iso eu tamén me animei a dar este paso e telos aquí na emisora. Eles xa están cobrando pensións. Con eles xa non vai a cousa, é dicir, eles están cobrando pensións e pode variar uns euros arriba, uns euros abaixo, pero están cobrando. O problema está os que dentro de 15 ou 20 anos teñen que cobrar pensión, que aí sí que xa veremos, non? Desde logo, sobre todo porque a patronal e o goberno teñen o discurso de que o sistema non é sostenible, o cual non é certo, porque están cargando aos custos das pensións o que chaman os gastos impropios, que venen a ser máis de 20.000 millóns de euros cada ano. Entón, todo eso, se non cargasen que esos gastos que corresponderían ao Ministerio de Facenda e as pensións, habería superávit. É dicir, o discurso que están dando de que o sistema de pensións non é sostenible é totalmente falso. Agora está facendo a nivel do Estado unha recollida de firmas para pedir unha auditoría das contas da Seguridade Social para demostrar que este discurso de que o sistema non é sostenible é falso. Todos os anos hai superávit, pero ese diñeiro só leva a Facenda para outros gastos. Entón, claro, sempre hai déficit. Naturalmente. A máis aló das pensións, decíamos ao principio, falaremos tamén aquí de algúns servicios públicos, de algúns servicios que, en fin, tamén pouquiño a pouco, bueno, pois que decir da sanidade, que decir de educación, onde como exactamente ou hai unha pelea continua, vamos a ver como pouco a pouco nos van retirando cousas. Claro. Es que nosotros empezamos como un movimiento pensionista, pero realmente lo que estamos viendo es que esto es una lucha social, quiero decir. Entonces lo que pretendemos, porque están desmantelando la sanidad pública, están desmantelando la educación, quieren los planes de pensión en que sea privado. Entonces, bueno, no es una lucha para defensa de las pensiones, es una lucha para defensa de lo público, y ahí es donde estamos. Bueno, pois cada 15 días terán oportunidade de escoitar as súas voces, y de ir analizando todos estos problemas. Sí, me decías. Sí, bueno, yo simplemente decir que para la próxima entrevista aquí en la radio tendremos como persona invitada para estas primeras charlas al presidente de Modepen Galicia, Gonzalo Valo. Un poco para que nos informe él de qué ha hecho Modepen hasta ahora, Modepen y el movimiento pensionista, claro, nosotros aquí en Galicia, pero esto es a nivel nacional. Y también que nos hable un poco de cuál va a ser la lucha social a partir de estos momentos, de cuáles son los verdaderos problemas que se están manejando en estos momentos. Entonces, lo digo para
quien quiera hacer alguna pregunta, pues que lo vaya pensando para el próximo jueves que nos juntemos aquí. Moi ben. Antonio, A web. tedes unha páxina web, verdad? Sí, temos unha página web, son las www.modepen.org, que aí es donde publicamos todos os documentos e as opinións que temos sobre todos os temas, tanto temas de pensións, como as movilizacións que facemos, como temas de seguridade social, en fin, de residencias, que tamén desde Modepen se promove unha plataforma en defensa das residencias, para, conxunto con outras plataformas, para, sobre todo, combatir o que se demostrou coa pandemia, es decir, a mala atención que teñen os maiores cando están nas residencias. Pois de todo isto que saben que hai tela que cortar. De todo isto falaremos cada 15 días aquí neste espacio de Modepen. Algo máis? Nada máis. Xamos por aquí no día de hoxe. Alfredo, Antonio, moitísimas gracias, benvidos e, bueno, confío que este sexa unha sección moi productiva. Gracias. Gracias a vosotros. Bo día. Hasta Gracias. logo. Hasta logo.